Quiero consultar claramente el audio. Creo que tenemos algún tema de retorno. Sin embargo, eh, lo más importante es de que puedan no solamente tomar notas, sino que también ir razonando, ¿no? A todo lo que vamos a ir compartiendo. En ese sentido, tengo entendido de que tendríamos aproximadamente 30 inscritos en este módulo. Actualmente tenemos 20 participantes. Como conocen, la asistencia es parte esencial de lo que es el desarrollo de este módulo y también parte de lo que es la calificación, ¿no? Dentro de este módulo, nosotros vamos a tocar todo lo que es referido a las obligaciones, en el entendido de ver no solamente las fuentes, sino también el objetivo de este módulo es básicamente dominar estos conceptos básicos que regula el derecho y también este régimen privado, las obligaciones y también ver cómo estas relaciones de obligación pues generan tipos de constituciones, la modificación de estas obligaciones, la extinción de estas obligaciones, quiénes se pueden realizar este tipo de actos, cómo se puede ejercer en la mediación de intereses, el asesoramiento, la negociación que podemos dar nosotros dentro de un conflicto para llegar a una solución jurídica que pueda ser satisfactoria a las partes. Y también vamos a trabajar bastante con lo que es la búsqueda de doctrina y de jurisprudencia sobre específicamente este tema de las obligaciones, ¿no? En ese sentido, les doy nuevamente la bienvenida. Vamos a utilizar siempre la plataforma que tenemos. En esta oportunidad estamos utilizando el Zoom. Si existe alguna pregunta, pues les sugiero que puedan hacerlo mediante levantando la manito que tienen habilitada a su costado para que una vez concluida la clase del día, podamos absolver esas dudas y podamos ya empezar a trabajar sobre aquellos aspectos que denoten oscuridad, ¿no? Entonces, en ese sentido, primero y muy importante, tengan cuidado con los micrófonos. Normalmente los mantenemos apagados durante la clase. Vamos a pedir que enciendan las cámaras para que podamos conocernos y cuiden bastante, ¿no? El tema de que no puedan perjudicar a la clase. Hemos visto muchas emisiones, en muchos casos de que se conectan, pero no están escuchando la clase. Entonces, entiendan que ya nos encontramos en un grado superior, ¿no? Estamos ya en un nivel de maestría. Ustedes ya no solamente han pasado el tema de pregrado, el tema de posgrado, y ya en maestría ustedes tienen ciertos, no solamente conocimientos previos, sino que tienen también cierto tipo ya de modalidad de trabajo, modalidad de estudio que la debemos llevar, ¿no? Adelante durante el desarrollo de todo el módulo, tanto con el respeto, tanto a sus compañeros como también al docente en el desarrollo de estas actividades. Como ustedes conocen, ya el paradigma de la educación ha cambiado, ya nosotros no solamente somos sus docentes, sino que solamente tenemos el papel de facilitadores. Eso significa que nosotros le vamos a entregar una información y ustedes a partir de esa entrega de esa información, pues van a generar un criterio, van a poder generar pues una percepción individual de cada uno de estos temas. En ese sentido, la bibliografía que vamos a utilizar para este módulo se las voy a subir en su plataforma Moodle, y también todos los trabajos es de igual manera obligatorio que puedan hacernos llegar mediante esta plataforma. No existen grupos de WhatsApp, no se puede realizar ningún tipo de actividad de forma interna, simple y llanamente todo mediante la plataforma, ¿no? En ese sentido, las modalidades tanto de calificación como el sistema de evaluación también lo estamos subiendo a la plataforma para que ustedes puedan ingresar y puedan realizar también hay otras actividades, ¿no? Van a poder ver dentro de la plataforma que tenemos las alternativas de ensayos, de foros, de realizar diferentes actividades
no solamente para la sumatoria de lo que es la nota final, sino más que todo para que puedan ustedes disfrutar de este módulo y para que puedan pues sacarle el mayor provecho, ¿no? En ese sentido, habiendo ya establecido las bases sobre las cuales nos vamos a regir, pues es importante también que ustedes puedan consultar previamente la bibliografía que se maneja para que puedan tener conocimiento previamente de lo que vamos a hablar en el desarrollo de la clase. En ese sentido, eh, sin más que tratar y habiendo aclarado estos puntos y habiéndoles señalado que todo lo relativo a modalidades de calificación y demás lo van a ver ustedes dentro de su plataforma, así también como los trabajos que se les va a ir entregando y también con todo lo que es referido al material que van a requerir, ¿no? En ese sentido, vamos a dar por iniciado este módulo y voy a tratar de compartir una presentación. Si me permiten unos segunditos. Está bien, pues diga. Muy bien, sí, pues, está bien. ¿Cuál era de la uva? Los trapitos, ¿no? Sí. Ya. Ajá. Sí, va a decir. Bueno, justamente lo que les había recomendado, ¿no? Hay un micrófono encendido, por favor, uno de sus compañeros. Vamos a tratar de apagarlo acá. Al momento ustedes de iniciar lo que es esta maestría que conlleva no solamente el tema referido a lo que es el derecho civil, también al derecho familiar, han venido ya con una preparación previa relativa a, a esta área en específico, ¿no? Sin embargo, cabe la pena recalcar que para poder establecer un estudio científico de una materia, debemos nosotros, pues, previamente realizar un análisis extenso acerca de lo que son las bases en las cuales nosotros tenemos que regirnos. Entendemos que la legislación boliviana efectivamente nos va a dar un marco en el cual nosotros vamos a poder limitarnos a efectos de poder establecer cuáles son las obligaciones que nos rigen. Sin embargo, tenemos que tener claro que parte de lo que es el derecho, o bueno, el derecho civil, el derecho familiar, el derecho penal, todas aquellas ramas, eh, todas aquellas diferentes materias dentro del derecho, efectivamente se rigen dentro de lo que es el ordenamiento interno sin dejar de considerar
que existe pues también una primacía constitucional y que encima de ese ordenamiento interno tenemos la Constitución Política del Estado y de igual manera debemos nosotros también utilizarla y echar mano de esta Constitución que también nos va a dar pues lineamientos esenciales para que nosotros podamos tener un conocimiento general, ¿no? Es decir, no podemos tener un conocimiento de manera limitativa. Asimismo, es importante también que ustedes puedan echar mano de lo que es también la literatura jurídica a nivel internacional. En muchos casos se piensa que cuando uno, por ejemplo, tiene el título de abogado, puede ejercer solamente acá en Bolivia. Sin embargo, las bases que ustedes van a obtener son bases de lo que es el derecho civil no solamente a nivel nacional, ¿no? Muchos ordenamientos jurídicos no solamente se manejan los mismos principios, las mismas bases, sino que estos han sido formulados justamente para los diferentes para las diferentes legislaciones, obviamente con sus modificaciones, porque cada una de las legislaciones tiene sus características esenciales, tiene sus características especiales, pero si vamos a echar mano de lo que es la literatura internacional, vamos a poder también entender que estos autores han podido establecer estas bases de este derecho civil efectivamente para que se sustente pues todo ese ordenamiento jurídico, ¿no? En ese sentido, para poder nosotros empezar a entrar en materia, tenemos primero que hablar acerca del concepto, las fuentes y quiénes son los sujetos de obligación. Y para poder hablar de un concepto, entendemos de que un concepto no siempre eh, vamos a ceñirnos, encerrar un solo concepto relativo a lo que son las obligaciones, ¿no? Ya que existen diferentes autores y también existen diferentes concepciones de acuerdo al tipo que se hubiera, dependiendo del estudio que nosotros vamos a realizar. En ese sentido, podemos establecer que para hablar de un concepto tenemos que basarnos primero en establecer qué es en sí una obligación, ¿no? De dónde devienen estas obligaciones, de dónde nacen estas obligaciones y también estudiar lo que son las fuentes y quiénes van a ser sujetos de la obligación en cada uno de los casos, ¿no? Como entendemos, por ejemplo, en el derecho de familia, eh, se tiene que establecer quiénes son aquellos que tienen, por ejemplo, la obligación de pasar la asistencia familiar, quiénes están exentos de poder entregar esta asistencia familiar, hasta qué grado de parentesco, por ejemplo, puede ser que se pueda exigir el cumplimiento de una asistencia familiar y todos estos aspectos que tienen que estar regulados a efectos de poder nosotros ingresar en este tema de la obligación. En ese sentido, les voy a dar lectura a algunos conceptos que hemos obtenido. Permítame un segundito, la presentación me está haciendo fallar. Tienen en pantalla, ¿no? Maestría en Derecho Civil, obligaciones. Un segundito, por favor, estoy tratando de correr la presentación. Parece que tenemos algún inconveniente con el tema de la presentación. Sin embargo, cabe referir con respecto a la obligación que la obligación es un vínculo jurídico entre dos sujetos. En este caso, por el cual uno de ellos, llamado deudor,
se ve en la necesidad de dar, hacer o no hacer algo o en favor de otro sujeto denominado acreedor. Ese es uno de los conceptos más básicos eh, eh, definidos como obligación, en el cual establece la existencia de ese vínculo jurídico. Y esta obligación no se hace, o sea, se diferencia de ese deber moral que se presenta justamente por la existencia de ese vínculo jurídico. Ese vínculo jurídico que le va a otorgar esa categoría de tener esa obligatoriedad de cumplimiento. Y es en ese sentido que se va a diferenciar de ese deber moral de cuidado, de ese deber moral que no genera un vínculo jurídico, ya que esa moral no posee pues esta característica esencial del derecho, que es la coercibilidad. Y en ese sentido, para hablar de coercibilidad, entendemos que la ley ha nacido a partir primero de esos usos y costumbres que toda la sociedad ha generado, esa sociedad primigenia que en un principio ha establecido esas relaciones sociales en base a esos usos y costumbres, en base a esas relaciones ancestrales que tenían familiares, pero que con el tiempo han tenido que irse normando, han tenido que irse regulando. Y es en ese momento que nace ya el derecho punitivo, que nace ya esa necesidad de sancionar cuando no se cumplen esos acuerdos previos que se habrían suscitado. Y una vez que se genera esta posibilidad de punibilidad, es que ya hablamos nosotros de una ley, de una norma que establece cómo se deben regular estas relaciones y cuál es la consecuencia. Esa es la diferencia mediante la cual se otorga ese vínculo jurídico en el cual, pues, desde esa perspectiva netamente civil, se aprecia que estos efectos de las obligaciones van a generar, pues, un resultado. Es decir, estas acciones de este ordenamiento pues van a generar unas consecuencias jurídicas. En ese sentido, entendemos que existen tres tipos de obligaciones, ¿no? Las obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. Y en este caso, vamos a establecer que este comportamiento que genere ese deudor con relación a ese acreedor, pues va a generar esa situación de poder accionar esa punibilidad. Entonces, este elemento pues nos pone bien en claro que existe una naturaleza obligación, una naturaleza obligatoria dentro de estas relaciones, ya que estas pues dan esta acción para exigir un cumplimiento, ¿no? Pero también existe una excepción para retener lo dado o lo pagado en razón de ella. Es decir, una vez que nosotros establecemos, por ejemplo, un contrato, establecemos ese contrato que nosotros denominamos que tiene fuerza entre partes, ya que teniendo ese contrato, establecemos las condiciones, el cómo, la manera y qué es lo que va a pasar en caso de un incumplimiento. Sin embargo, en ese mismo contrato se pueden establecer excepciones al cumplimiento de estas obligaciones establecidas entre partes. En ese sentido, ya damos a las obligaciones una protección especial por este derecho y con este contrato ya nosotros nos regimos de forma obligatoria a poder someternos a las consecuencias del incumplimiento de esta obligación. En ese sentido, pues es necesario aclarar que este vínculo jurídico en la obligación no une al acreedor y al deudor, sino que puede unir los patrimonios, ¿no? Ya que la deuda subsiste a la muerte del deudor o del acreedor e inclusive puede llegar a los herederos y puede llegar, por ejemplo, cuando no hay herederos, puede llegar inclusive a la herencia vacante, ¿no? En ese sentido, que es importante establecer que quien va a subsistir de esta relación va a ser estos patrimonios, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando existen, por ejemplo, obligaciones de pago? Cuando llega a fallecer, esta obligación no se extingue,
sino muchas veces llega a establecerse el cumplimiento de parte de los herederos, ¿no? Entonces, debemos hacer un análisis muy profundo acerca de esta obligación que es de origen natural, pero que está ligada al derecho y que tiene que estar basada en, en esa base que no solamente considera que es un derecho moral, que es un deber moral, sino que es en base a ese vínculo jurídico que se le ha otorgado, pues que le genera esa obligatoriedad de cumplimiento. Habiendo establecido estas bases, vamos a ver otros conceptos de obligación. Eh, mm, no estamos teniendo acceso a que pueda pasar la presentación, sin embargo, se las voy a tener eh, subida en la plataforma. Permítame un segundo. En ese sentido, habiendo establecido que la obligación es esa exigencia, ese compromiso por el cual una persona está sometida por alguna causa y que genera esa actuación de manera predeterminada, es decir, que pueda emprender una conducta o absteniéndose de ella, ¿no? Es decir, las obligaciones también están ligadas a esa conducta de no realizar cierto tipo de actos, ¿no? Por ejemplo, actos de disposición, ¿no? En muchos casos hemos visto que se suscriben documentos en los cuales, por ejemplo, se establece la imposibilidad, por ejemplo, de transferir cierto bien o la posibilidad de que la persona se abstenga de realizar cierto acto de disposición patrimonial sobre un bien o sobre un derecho real, y en ese sentido ya, digamos, estaría hablando de una obligación de no hacer, de una obligación de abstención, ¿no? Entonces, esta exigencia, pues, al ser de característica jurídica, ya se puede denominar un tipo de obligación. Ahora, existen diferentes tipos de obligaciones, ¿no? Existen obligaciones tributarias, existen obligaciones que tenemos ya normadas dentro de nuestro código, dentro de las diferentes materias que regula cada una de ellas, ¿no? La palabra obligación proviene del latín obligatio, que viene del prefijo ob, que denota oposición, y del verbo ligar, que significa atar o ligar. De modo que quien está obligado está plenamente ligado o está atado a la otra persona. En este sentido, no puede desligarse de esta exigencia o de este mandato simplemente de forma unilateral, ¿no? Uno no puede decir, una vez que ha suscrito el contrato, yo no voy a cumplir de forma arbitraria, es decir, no voy a cumplir directamente por voluntad propia. Es por eso que es importante ver de dónde viene esta palabra, ¿no? Así como habíamos mencionado previamente, las sociedades que se rigen a sí mismas mediante derechos y obligaciones, mediante libertades y mandatos. Estas, al haber sido establecidas por la ley y por las formas y haber sido fomentadas por las autoridades de gobierno, ya que las autoridades de gobierno son quienes, pues, básicamente van a sostener también este sistema jurídico en el cual nosotros vamos a poder acudir en caso de incumplimiento, ¿no? Ahora, obviamente los sistemas jurídicos también comparten mucho de lo que es la situación política y social actual de cada una de las sociedades. Por ejemplo, en los últimos 10 años hemos visto que se está incluyendo una política de evitar el exceso de uso del poder punitivo del Estado para el cumplimiento de obligaciones.
Por ejemplo, se ha normado bastante en el tema penal el número de denuncias por estafa cuando se había verificado que estas denuncias partían a partir de un incumplimiento de un contrato, de un incumplimiento de una obligación. Y en ese sentido, lo que hacían los ciudadanos era, en vez de acudir a la vía civil que correspondía, pues acudían a la vía penal, ya que la vía penal tenía la facultad de utilizar ese poder punitivo y de generar pues una presión mayor en el deudor, una presión mayor afectando no solamente a su libertad personal, afectando también a sus bienes y que en muchos casos era mal utilizada. En ese sentido, se ha normado ya a partir de estos inconvenientes, a partir de estas verdaderas intencionalidades que se tenía al momento de plantear la estafa, y se ha generado una rigurosidad a momento de establecer los elementos de ese tipo penal para que él mismo pueda ingresar no solamente en la vía del análisis, sino posteriormente en la vía de la investigación. En ese sentido, al ir las sociedades ir desarrollándose, ir acompañando ese desarrollo social y político y económico que tiene, también se ha implementado lo que es esa cultura de la conciliación. Actualmente tenemos juzgados civiles conciliadores que tienen que ser como una instancia previa antes de ingresar a una instancia de características, llamémoslo, judiciales, ¿no? Es decir, es una vía prejudicial a efectos de poder resolver controversias, resolver o llegar a acuerdos, firmar actas para evitar no solamente que el sistema judicial colapse, sino que también se pueda pues tener una solución pronta y oportuna a los inconvenientes que se presentan día a día con el incumplimiento de contratos. En ese sentido, cada una de las sociedades impone a la ciudadanía este conjunto de deberes que garantizan este orden social y este bienestar colectivo y al mismo tiempo, pues, lo que hacen es generar no solamente la obligatoriedad de cumplimiento, ¿no? Entendiendo que esta obligación jurídica es un mandato legal vinculante establecido en las normas y en las leyes, tenemos que entender que su cumplimiento es velado por las autoridades y por el Estado. Es por eso que tenemos no solamente en las capitales, sino también en muchas provincias, juzgados mixtos, juzgados civiles, que coadyuvan para que se puedan resolver este tipo de controversias, para que se puedan resolver este tipo de incumplimientos y para que los ciudadanos puedan tener esa certeza de que pueden acudir a las autoridades cuando no se cumple un contrato, cuando ha habido un incumplimiento sin que exista, ¿no?, un factor, digamos, que hubiera determinado ese incumplimiento y se ven afectados en sus partes, ¿no? Así es que el incumplimiento de partes, pues el incumplimiento de no solamente de la norma, el quebrantamiento de estos contratos puede traer pues sanciones proporcionales impartidas en nombre del Estado, ¿no? Es decir, una vez que nosotros, por ejemplo, en un documento que se hubiera firmado por un tema de un préstamo, pues nos sometemos a que al incumplimiento no solamente vamos a cancelar los intereses legales, sino que también vamos a cancelar costas del proceso y que también podemos cancelar daños y perjuicios. Entonces, entendemos que esta obligación ante su quebrantamiento va a generar pues esas sanciones de carácter proporcional que van a ser impartidas y que van a ser controladas en su cumplimiento por las autoridades y que van a llevar a que se tenga una sana convivencia y que con estos, llamémoslo, castigos, con estas sanciones, pues pueden generar que la colectividad evite de incurrir en este tipo de conductas, ¿no? En ese sentido, entendemos las obligaciones de dar como aquellas las que implican la acción, ¿no? Por ejemplo, la entrega de un bien, ya sea como cumplimiento de los términos de un acuerdo, ¿no? Por ejemplo, en un contrato que existía antes, un contrato de anticresis,
pues se establecía, ¿no? Un plazo de 2 años, un año voluntario, un año obligatorio, al cual, al término del mismo, en una de las cláusulas se establecía que se debía devolver el bien en las mismas condiciones en las cuales se había entregado. Muchas veces inclusive ponían salvo el desgaste normal del transcurso del tiempo. Y es en algunos contratos, inclusive un poco más exquisitos, en los cuales al momento de ingresar a suscribir ese contrato, ingresar a poseer ese bien, pues se hacía y se anexaba lo que era un inventario en el cual se detallaba, ¿no? Cuáles eran las condiciones en las cuales realmente se estaba entregando. Entonces, ante este tipo de contratos nos encontramos con una obligación de dar, ¿no? Y esta obligación de dar una vez que se cumple, una vez que se establece dentro de las cláusulas, pues también se establece la sanción. En el ejemplo que hemos dado anteriormente, por ejemplo, la retención de un monto de la garantía a efectos de poder poner nuevamente ese bien en el estado en el cual se le había entregado, ¿no? Esa es una forma, por ejemplo, de resolver que se encuentre implícita dentro del contrato que garantiza que ambas partes van a quedar satisfechas con el resultado, ya que las cláusulas del contrato de forma individualizada pues van a buscar también evitar que se generen este tipo de conflictos futuros para que una vez concluido pues ambas partes puedan retirarse cada uno de forma satisfactoria, ¿no? En ese sentido, existen también las obligaciones de hacer, que son aquellas que implican llevar a cabo una acción determinada o un comportamiento específico, ¿no? Inclusive si es en contra de la voluntad del sujeto, ¿no? Y que pueden acarrear sanciones en caso de que él se niegue, ¿no? Por ejemplo, cuando firmamos un contrato con una empresa de transporte, la organización pues queda obligada a trasladarnos a nuestro destino de acuerdo a lo que nosotros hayamos acordado, ¿no? No como muchas veces, que es muy típico en nuestro país, ¿no? Nosotros tomamos el bus de la terminal, compramos el pasaje y ya nosotros ahí estamos adquiriendo un contrato. Si ustedes revisan detrás del boleto, van a poder ver en algunas empresas el contrato en el cual establecen las condiciones en las cuales se realiza este tipo de transporte. Muchas de esas condiciones, uno puede decir inclusive son pues arbitrarias, ¿no? Por ejemplo, con el tema de el equipaje. Hay un micrófono, por favor, encendido. Uno de los alumnos, por favor, no perjudiquen la clase, muchachos. Tengamos cuidado con eso. Bueno, decíamos que en estas obligaciones que habíamos establecido, por ejemplo, existía esa obligación de que la empresa de transporte pueda llevarnos hasta nuestro destino, ¿no? Es decir, hasta nuestro destino final, ¿no? Que independientemente de que, por ejemplo, hubieran inconvenientes en la carretera, hubieran bloqueos, hubieran cualquier otro tipo de situaciones, o hubiera, por ejemplo, alguna falla mecánica de este vehículo de transporte, pues ellos tendrán que proveer otro vehículo, otra flota, otro bus para que puedan transportarlos hasta su destino. Entonces, esto está incluido dentro de lo que son las obligaciones de hacer. Por tanto, este acuerdo que nosotros hemos firmado, obviamente no lo hacemos antes de ni siquiera de tomar un vuelo, pero nosotros como abogados tenemos que tener pues esa capacidad de poder revisar con carácter previo todo a lo cual nos estamos sometiendo. Es decir, cómo se va a tratar nuestro equipaje, cómo se va a realizar lo que es el transporte, si es que va a haber algún incremento por alguna razón, qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, el vuelo se demora 1 hora, 2 horas, 3 horas. Tenemos que tener conocimiento y la base de todo eso está en el contrato, porque al momento de adquirir eso, nosotros entregamos
un dinero para que la empresa pueda prestarnos un servicio, ¿no? Y ese servicio que tienen que otorgarnos tiene que estar, pues, delimitado dentro de lo que es las bases de esa contratación que se estuviera efectuando. Dentro de las obligaciones de no hacer se encuentran aquellas que impiden que se lleve a cabo una acción o que se continúe llevando a cabo, ¿no? Y generalmente, pues, establecen sanciones en caso de que esta obligación sea ignorada, ¿no? Por ejemplo, podemos establecer dentro de un contrato que eh, unos de los herederos, por ejemplo, o uno de los copropietarios, no pueda realizar la venta eh, en perjuicio de los demás otros copropietarios mientras no se cumpla cierta obligación. Por ejemplo, mientras no se realice mejoras, mientras no se realice un avalúo, en ese sentido es que se establecen estas obligaciones de no hacer, en las cuales pues impiden o limitan ese derecho a efectos de que puedan ejercer cierta acción que pueda generar detrimento en los otros sujetos procesales. Y para esclarecer estos tres tipos básicos de obligaciones, tenemos que hablar de los elementos de la obligación jurídica. Dentro de los elementos de esta obligación jurídica están los sujetos de la relación jurídica. Y estos sujetos son identificables claramente, ¿no? Pueden ser el deudor y el acreedor, el obligado, el que debe, por tanto, el que está obligado, y a quien le deben, quien es el que exige el cumplimiento de dicha obligación respectivamente. Sin embargo, dentro de lo que es la suscripción de los contratos, también podemos ver de que se establecen dentro de ese contrato obligaciones, por ejemplo, para uno como para el otro, ¿no? Es decir, en la suscripción, por ejemplo, de contratos de alquiler, se establecen cuáles van a ser las obligaciones que va a tener el inquilino, como las obligaciones que va a tener el dueño de casa, ¿no? Así podemos establecer que si bien existen estos sujetos, que en este caso se constituirían el obligado y a quien le deben o quien puede exigir el cumplimiento de su obligación, en base a la suscripción de ese documento, pueden establecer diferentes condiciones para cada una de las partes, ¿no? El objeto de la relación jurídica. ¿A qué se llama el objeto de esta relación jurídica? Se llama a esa conducta a la cual el deudor está obligado, ya sea que consista en cualquiera de esos tres extremos, ¿no? Dar, hacer o no hacer algo en específico. Por tanto, el objeto de la relación jurídica debe estar claramente establecido. Muchas veces hemos escuchado acerca de cuáles son las formalidades que debe tener un documento para establecer su eficacia o su eficiencia jurídica. Y han debido escuchar, muchos abogados refieren, no importa que el documento no esté escrito por ejemplo, en un papel tamaño oficio, con un tipo de letra Arial número 12, que tenga que tener ciertas características. Efectivamente, las formalidades son importantes. Sin embargo, existen contratos que han nacido en momentos o en situaciones en las cuales no se tenía para el cumplimiento de esas formalidades, pero que si incluyen todos aquellos elementos que puedan establecer, por ejemplo, la fecha, que el objetivo de ese contrato sea lícito, que estén claramente establecidas quiénes son las partes de esa relación jurídica y eh, eh, que, que cuente con ese objeto, con esa conducta claramente definida, pues se puede considerar como contratos o como documentos que posteriormente pueden ser elevados tanto a lo que es el reconocimiento de firmas y rúbricas y posteriormente solicitar la ejecución correspondiente, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante establecer que el objeto de esta relación jurídica debe ser no solamente debe estar establecido, sino tiene que ser netamente lícito. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo suscribo un contrato en el cual
obligo a una persona o establezco una relación contractual en la cual una persona me vende su riñón por $20,000. Ese contrato sería válido, ese contrato podría ser opuesto ante terceros, ese contrato podríamos nosotros llevarlo, por ejemplo, a lo que es las autoridades a efecto de obligar al cumplimiento cuando esa persona, por ejemplo, se arrepienta de otorgar ese riñón. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese contrato ya se ha suscrito y ya se ha tildado de ilegal o se ha teñido de esa ilegalidad a momento de establecer como una de las obligaciones que se pueda realizar disposición de la parte de una parte del cuerpo humano. En ese sentido, es importante establecer de que tiene que ser un documento, un objeto de la relación jurídica que tiene que ser de carácter legal, tiene que encontrarse dentro de lo lícito, ¿no? Y la relación jurídica misma es aquel nexo conocido y disciplinado que vincula al acreedor con el deudor y que establece en los términos en los cuales debe darse esta obligación legal y qué es lo que va a pasar en caso de que no suceda, ¿no? En realidad, existen diferentes tipos de contratos en los cuales vamos a poder, yo les voy a traer como ejemplos para que ustedes puedan ir viendo cómo estas bases que les estoy estableciendo son tan importantes para poder nosotros establecer si ese documento puede ser válido, puede ser protestado, si ese documento puede denominarse que ha nacido de forma ilegal, que durante su ejecución, por ejemplo, se ha convertido en un documento que no pueda tener esa factibilidad, no pueda tener, digamos, esa posición de que se pueda obligar a su cumplimiento. Entonces, es en ese sentido que es importante que nosotros tengamos claro quiénes son los sujetos, cuál es el nexo y demás, ¿no? Podemos hablar ya teniendo bien claro cuáles son estas relaciones, cuáles son estas obligaciones, podemos hablar de las fuentes de estas obligaciones, de dónde nacen, ¿no? Siempre que hablamos de fuentes, desde el primer año ustedes han podido escuchar, ¿no? De dónde nace, en introducción al derecho, de dónde ha nacido, cómo ha iniciado, cuál ha sido su fuente y demás. Y lo mismo pasa con las obligaciones. No pudieron haber aparecido de la noche a la mañana, sino que estas obligaciones, pues, estos hechos jurídicos, tenemos que ver cuáles son las fuentes que dan este origen a estas obligaciones, ¿no? En ese sentido, debemos irnos al derecho romano, que también lo han estudiado y pues conocen claramente todos los periodos del Imperio Romano, conocen quiénes han sido, que hemos tenido grandes pensadores, uno de ellos Justiniano, quien ha ya en ese tiempo pues señalado que existen 4 fuentes de las obligaciones, ¿no? En este caso, los contratos, delitos, cuasicontratos y cuasidelitos. Sin embargo, si ustedes revisan el Corpus Juris, vamos a encontrar otras citas que para los bizantinos señalaban que no solamente estas 4 fuentes eran las que agotaban la materia como fuentes básicas, ¿no? Sino también establecían fuentes adicionales. En cuanto a estas 4 fuentes que ha considerado Justiniano, podemos considerar primero el contrato como aquel que puede definirse como un acuerdo entre partes o entre varias personas que tiene por objeto producir una o más obligaciones civiles. Este concepto tan básico, sin embargo tan importante, puede establecerse como una concepción en la cual nos indica quiénes son los sujetos de esta obligación, cuál es el objeto que tiene que producir y si puede tener consecuencias civiles, ¿no? Ya que, por ejemplo, cuando se suscribe un contrato
por ejemplo, ¿no? Entre dos niños, en que uno le va a entregar al otro cierta cantidad de dulces y el otro le va a entregar, o sea, son contratos de carácter natural, ¿no? Que no tienen más allá de una relevancia jurídica. Sin embargo, el contrato, en este caso, definido como ese acuerdo que puede celebrarse, tiene pues ese objeto que es producir una o más obligaciones de carácter civil, ¿no? Otra fuente puede denominarse el delito, que es el hecho humano contrario al derecho y castigado por ley. En este caso, podemos ver de que a partir de eh, de, a partir de ciertas consecuencias jurídicas, por ejemplo, que tiene la comisión de un delito, puede generarse pues este tipo de obligación. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona eh, eh, lleva un proceso, por ejemplo, por una falsedad material? Se desarrolla el proceso, se establece que ese documento ha sido falso, y una vez que se establece que ese documento ha sido falso, posteriormente se puede establecer cuál es el daño, cuál es la consecuencia, patrimonialmente cuál es la afectación que ha tenido ese documento falso para, por ejemplo, la disposición patrimonial de un bien. En ese sentido, ese delito que se hubiera cometido, pues habría dado al nacimiento de una obligación que es la de resarcir ese daño que se hubiera ocasionado en el bien, en el patrimonio. Es por eso que cuando hablamos de una sanción y cuando se desarrolla un proceso penal, por ejemplo, se establece, ¿no? Se constituye en parte civil, señor. Se apersona, presenta querella, se constituye en parte civil e inclusive cuando ya nos encontramos dentro del juicio oral, pues se presenta como una acusación particular y posteriormente cuando se emite el fallo, la sentencia, en muchas oportunidades se establece dentro de la sentencia que se pueda hacer la reparación del daño civil, que es un proceso que se hace de forma posterior, calificando todo ese daño que se habría ocasionando, monetizándolo, llamémoslo así. En ese sentido, esas son las acciones, ¿no? Que surgen a partir, por ejemplo, de los delitos, considerados como fuentes de estas obligaciones. El cuasicontrato. El cuasicontrato es una figura parecida al contrato por la licitud y por las consecuencias, pero en el cual no se encuentra el consentimiento de los sujetos como un elemento constitutivo. Por tanto, esa es la diferenciación de los cuasicontratos de los contratos, ¿no? Y como número 4 es el cuasidelito, que es un acto ilícito, pero que en el derecho romano no se clasificaba entre los delitos. Producía una obligación entre el autor del acto y el perjudicado. ¿Y por qué hablamos de un cuasidelito? Cuando hablamos de un cuasidelito, tenemos que hablar de la posibilidad de realización de ese delito, de la tentativa. Y el cuasidelito era que no se hubiera podido realizar el delito, pero que la simple intencionalidad de comisión de este acto, pues generaba cierta responsabilidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, que por circunstancias externas al autor no se hubiera llegado a cometer el delito, y de esto deviene una obligación de resarcimiento de igual manera, no en la medida que lo hubiera ocasionado el delito, pero sí ese cuasi delito había sido considerado ya en el derecho romano como un acto ilícito, pero que no se clasificaba entre los delitos. Podrán observar en derecho romano que ellos eran muy exquisitos al establecer delitos, sanciones, infracciones, es decir, realizaban una clasificación ya de la tipología de los diferentes tipos penales
en base a la gravidez, y eso en base a los bienes jurídicos que consideraba más importantes, ¿no? En ese sentido, podemos ver de que en la antigüedad se consideraban básicamente como fuentes de las obligaciones estos hechos jurídicos que daban origen a ellas, y se consideraban estas cuatro fuentes como principales nacimientos de lo que eran las obligaciones, ¿no? Vamos a hacer un poco más de énfasis en el tema del contrato, porque cuando hablamos, por ejemplo, de derecho civil, a la mayor parte de la sociedad o a las personas de a pie les va a hacer ruido el tema del contrato, ¿no? O sea, asocian mucho el tema del derecho civil al tema de las contrataciones. ¿Por qué? Porque los contratos básicamente rigen nuestra vida en general, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que los contratos solamente son los que suscribimos, por ejemplo, a momento de realizar la compraventa de un bien, a momento de realizar un contrato de alquiler, de realizar una compraventa de un vehículo. No, las relaciones de la sociedad están basadas en contratos. Por ejemplo, cuando usted inscribe a su hijo en la universidad, pues tiene que firmar un contrato. Y en ese contrato, si usted no lee la letra chiquita, pues no va a conocer claramente cuáles son las obligaciones que tiene su hijo para con la universidad y cuál es la contraprestación que va a prestar a la universidad con respecto a la calidad de educación que le va a otorgar a su hijo. Es así que, por ejemplo, muchas universidades utilizan ese gancho, ¿no? De tener, por ejemplo, una matrícula muy baja, o sea, económicamente muy, no muy significativa, llamémoslo así, para que puedan ingresar, y posteriormente ya incrementan los pagos, les hacen tropezar con el tema de que no existen, por ejemplo, instancias pertinentes para que puedan reclamar, y un montón de situaciones que en su momento pueden pues generar no solamente conflictos, sino también pueden generar daños, no solamente a la universidad, sino también a la persona que suscribe, ¿no? Porque imagínense habiendo cancelado una carrera hasta tercer año y que la misma carrera se cierre, o que no habiliten o desacrediten a esa universidad. ¿Quién le devuelve a usted no solamente el dinero de esos 3 años, sino el tiempo que ha invertido, ¿no? Porque podemos hablar económicamente, ¿no? De decir, bueno, si se le debe eh, eh, $100,000 y el interés es del 3%, se puede hacer un cálculo aproximado de una deuda. Sin embargo, ¿cómo calculamos nosotros, por ejemplo, la vida de una persona? ¿Cómo podemos nosotros cuantificar cuál es el daño que se hubiera ocasionado y posteriormente convertirlo en una cifra, ¿no? En ese sentido, el contrato como fuente de las obligaciones, pues nos establece que según la doctrina, pues nos explica que toda obligación pues tiene su fuente y tiene su origen en la ley. Y esta es la única fuente legítima y la causa de su nacimiento, porque aquello que no está prohibido está permitido. En ese sentido, tenemos que entender que todo lazo o ese nexo jurídico genera esa obligación, y que si bien efectivamente nosotros tenemos un sistema de derecho escrito, la obra del legislador es pues lo que genera realmente esas obligaciones, ¿no? No es menos cierto que la ley por sí sola es una causa única de nacimiento. Sin embargo, lo que da vida a esas obligaciones, pues son los diferentes acontecimientos que se van dando y las acciones humanas, los hechos que posteriormente se constituyen en actos jurídicos y que actualizan esos supuestos normativos contenidos en la ley, ¿no? Así, el gran civilista francés Boniface, en la obra Elementos del Derecho Civil y del Derecho de Obligaciones de los Contratos y del Crédito, se refiere a que al mismo tiempo estamos obligados a declarar que las obligaciones ya se derivan de actos o de hechos jurídicos y encuentran su origen en la ley, erigida como fuente suprema de las obligaciones, y se debe considerar que todos estos aspectos siempre se va a considerar la ley en el sentido amplio como ese término
que va a poner ese techo para que se pueda hablar de una obligación de carácter jurídico. Por tanto, el mecanismo jurídico que ha sido constituido por estas nociones técnicas tiene por objetivo inmediato la aplicación de la ley, ¿no? Sin que pueda existir otro mecanismo. Es decir, nadie está por encima de la ley, nadie puede ser, por ejemplo, juzgado por tribunales independientes, no existe, como dice la ley, es igual para todos, y la norma establece su obligatoriedad de cumplimiento y de conocimiento. Es decir, uno no puede aducir desconocimiento de la norma posteriormente a haber suscrito un contrato en el cual se ha establecido condiciones, términos, cláusulas en las cuales se han sentado las bases sobre el cumplimiento de este contrato. En ese sentido, tenemos que entender que este hecho jurídico por el cual un acontecimiento natural o del hombre eh, eh, que ha suscrito ese documento se toma en cuenta para posteriormente atribuirle las consecuencias jurídicas, ¿no? Y lo que se busca es crear, transmitir, modificar o extinguir una obligación. Crear cuando no existía un acuerdo entre partes y poder establecer cuáles son las condiciones en las cuales se va a regir esa relación jurídica. Transmitir cuando, por ejemplo, suscribimos, nosotros queremos dar en calidad de regalo, en calidad de donación, en calidad de legado, por ejemplo, ciertos bienes, entonces existe esta posibilidad de que se pueda transmitir estos bienes o este patrimonio y que se pueda generar una obligación a partir de ello. También estos contratos están pues establecidos para que puedan modificar o puedan extinguir una obligación. ¿Qué pasa con los préstamos? Por ejemplo, cuando las entidades financieras han suscrito ciertos contratos con diferentes usuarios, pues han generado las condiciones en las cuales se iba a realizar el cobro y las sanciones que se podía dar a momento del incumplimiento, ¿no? Lo que es el interés por mora, el interés por el desgravamen, todas esas condiciones se firman y se suscriben a momento de que se otorga el crédito. Sin embargo, ya el año que llegó la pandemia, pues nadie había previsto, ¿no? De que se cerraran no solamente los centros comerciales, de que se cerraran los mercados, de que no hubiera transitabilidad y que por esta situación la economía sufriera un golpe pues bastante fuerte y que ese golpe pudiera generar también incumplimientos masivos a las obligaciones que tenían las entidades financieras. Y es esto que ha motivado que se generen primero instructivas internas mediante de la ASFI a efectos de diferimiento de pagos de esos créditos. ¿Y qué es lo que han hecho? Han verificado la situación de cada uno de los prestatarios o de las personas que se encontraban afectadas con este tema de la pandemia y lo que han hecho es que han suscrito nuevos contratos en los cuales han modificado los términos iniciales de esa relación contractual. Y en una segunda instancia, también en muchos casos se ha extinguido la misma porque habían muchos intereses que se habían acumulado a consecuencia de esta situación que obviamente era una situación que absolutamente iba fuera de cualquier previsión que se pudiera tomar, ¿no? O sea, si usted suscribió un contrato del 2019 para comprar un vehículo, en ningún momento se pudo haber imaginado que iba a tener unos 7 meses que quedarse en casa sin tener un ingreso y que pues esto le iba a generar ese incumplimiento de contrato que no era algo que se hubiera querido, ¿no? Sino más bien por otras circunstancias adversas que hubiera generado.
Entonces, en ese sentido, es por eso que se indica que lo que se busca con estos contratos no solamente es crear, transmitir, sino modificar o extinguir esa obligación o también cambiar al autor, ¿no? ¿Qué pasa con los créditos cuando existe otra entidad financiera que compra la venta? Se cambia el titular, ¿no? Se cambia el titular de la obligación y se modifica. Puede mantenerse las mismas condiciones iniciales de ese contrato, sin embargo, al haber cambiado al titular de esta obligación, entonces se está generando una extinción para uno y una modificación para el otro, ¿no? Tenemos así que dentro de estas fuentes de obligaciones de los actos y de los hechos jurídicos son aquellas que producen estas consecuencias jurídicas, ¿no? Al establecer, pues, que las codificaciones civiles rigen en cada sociedad y rigen específicamente acerca de cuáles son las condiciones que se van a aplicar a cada uno de los contratos cuando existe un incumplimiento, se debe establecer que esos contratos son entendidos como esos convenios, como esos acuerdos de partes en los cuales se establecen estas condiciones, ¿no? Y estos acuerdos de partes, pues, pueden no solamente intervenir dos personas, sino pueden ser dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir estas obligaciones, ¿no? Eh, una, un óbice importante de esta fuente que es el contrato que se entiende como base o como fuente de las obligaciones, es que se debe entender la naturaleza de este contrato y las disposiciones especiales que se rigen sobre los mismos, conociendo con claridad previamente cuáles son los elementos de esos contratos, ¿no? Y ya para hablar de los elementos de esos contratos, podemos clasificar aquellos elementos del contrato en dos categorías, ¿no? Primero, aquellos elementos de existencia, que son aquellos que sin los cuales no existirían aquellos contratos, es decir, que son inexcusables, que tienen que existir y son aquellos que le dan vida jurídica al acto jurídico llamado contrato. Y dos, que vienen a ser los elementos de validez. Ya lo habíamos señalado previamente que el contrato para ser válido debe tener estas características, ¿no? Inicialmente, aquellos elementos sin los cuales, si falta uno de ellos, no puede llamarse contrato, y segundo, aquellos elementos de validez que son requisitos que perfeccionan la existencia de este contrato y sin los cuales no puede anularse este, ¿no? Y para hablar de los elementos de existencia, pues debemos indicar, ¿no? Primero, el consentimiento y el objeto. Para hablar de un consentimiento, tenemos que establecer que el consentimiento es el acuerdo de voluntades entre partes sobre el objeto materia del contrato. Si, por ejemplo, nosotros establecemos la compra-venta del parqueo 1B del edificio Hilda de Sopocachi, tenemos que estar claros de que este parqueo B tiene pues un metraje de 27 metros y tiene unas condiciones de uso bastante claras. Solamente se puede, por ejemplo, ingresar cierto tipo de vehículos. Otro tipo de vehículos no están permitidos. Entonces, tenemos que tener claro que el objeto del contrato tiene que ser de pleno conocimiento de ambas partes para que exista el conocimiento, el consentimiento y para que exista el acuerdo de voluntades, ¿no? Por tanto, en la formación se pueden distinguir con claridad dos momentos esenciales, la oferta y la aceptación. La oferta, que es aquel momento en el cual se genera esa expectativa para poder realizar este contrato, este negocio jurídico, en el cual una de las partes, pues, le muestra, ¿no? Le, le pone en conocimiento esta opción. Y dos, la aceptación, que es la anuencia de la otra parte
acerca de esta oferta que se estuviera presentando, ¿no? Entonces, la oferta es un asunto de interés jurídico, mientras que la aceptación es el plegamiento de esta voluntad del contratante a la oferta inicial, ¿no? Sin embargo, no necesariamente tiene que ser, pues, una compra-venta perfecta, ¿no? Puede ser que una vez planteada la oferta, con la aceptación de la otra parte, pueda surgir una modificación a la oferta inicial, sino que también se puede dar una contraoferta realizada por el otro contratante, ¿no? Es decir, a momento de que se realiza la oferta, es un planteamiento. La parte contraria, a momento de plantear la aceptación, conocerá pues todos los antecedentes de esta oferta y también podrá replantear términos, formas de pago, podrá replantear condiciones, podrá replantear el precio y de igual manera podrá inclusive ampliar esa oferta que se le estuviera realizando de forma inicial, ¿no? Entonces, para poder hablar del consentimiento, pues tenemos que irnos ya a ingresar a saber qué es el consentimiento. Y el consentimiento no es nada más que aquel proceso psicológico que precede a la formación de un contrato. ¿Qué es lo que pasa con ese proceso psicológico? En nuestra mente existe el objeto legal de esta propuesta, se presenta como un problema y ese problema, esa posibilidad se presenta en nuestra mente, se genera el proceso psicológico que viene previo a la formación de ese contrato y que incluye esa discusión de la oferta y de la aceptación, ¿no? Es decir, a ver si efectivamente el precio de $80,000 es correcto por la zona que se encuentra este edificio. Estamos hablando de un edificio en la zona de Sopocachi, la accesibilidad es buena, existe una posibilidad, sí es viable, no es viable, ¿no? Es ese proceso psicológico y mental que incluye también aquellas máximas de experiencia y de lógica que tiene todo el ser humano a momento de generar ese ejercicio mental de la aceptación. Por ejemplo, si a usted le ofrecen, eh, eh, me imagino que en Cotauma habrá pues zonas que son bastante o sectores que son bastante estables, pero es de conocimiento general público que esta es una zona pues que tiene bastantes problemas de filtraciones, ¿no? Inclusive el nombre nos los dice, tal vez alguno de los conocedores de los alumnos nos podrá decir qué significa Cotauma y desde ahí podemos saber exactamente que no es principalmente un lugar muy propicio ni para construir, ni mucho menos para pues adquirir en este momento un terreno, un bien inmueble, ¿no? En ese sentido, es por eso que tiene que existir pues ese proceso psicológico previo a esa formación de ese contrato que se va a dar previamente con la oferta y con la aceptación, ¿no? Yo tampoco puedo decir, bueno, me están dando en ese lugar un bien inmueble a un precio muy cómodo, me lo están dando en $3,000 y por eso adquirir el bien y posteriormente cuando ese terreno tenga filtraciones o tenga problemas, tratar de encontrar otros responsables cuando he sido yo el titular de esa compra-venta, cuando he sido la persona que conocía previamente cuáles eran las características del sector, cuáles eran las condiciones en las cuales se me estaba vendiendo y posteriormente no puedo aducir como una situación extraña, ¿no? Que desconocía o que finalmente me habría afectado y que yo no conocía previamente. Entonces, en ese sentido, esa aceptación, ese proceso psicológico que se genera, puede generar la aceptación o puede generar la negativa. O puede ser una oferta que directamente se acepte
o se puede plantear, por ejemplo, modificaciones, condiciones, introduciendo modificaciones, ¿no? Entonces, desde el punto de vista jurídico, es diferente y no está obligado, pues, a mantener la oferta y si el que ofrece tampoco está obligado a aceptar las condiciones de quien lo estuviera recibiendo, ¿no? Por eso que este contrato eh, en una primera instancia se da entre ausentes, ya que la respuesta condicional pues se da en base a alguna de las modificaciones que se presenten, que también libera al oferente de sostener la oferta, ¿no? ¿Qué significa? Si a mí me ofrecen ese parqueo en $80,000 y yo le ofrezco a la persona comprárselo por $10,000, pues yo no puedo obligarlo a que él me venda ese parqueo en $10,000, ¿no? Es totalmente atentatorio a sus intereses. Por tanto, libera al oferente de que se pueda realizar ese contrato, que se pueda realizar esa negociación, ¿no? Entonces, este mecanismo, pues, hace que se forme este consentimiento entre los presentes y que esta discusión entre partes permita, pues, que esta oferta sufra modificaciones de tal manera que cada uno tiene que ver el propio interés y aceptar estas modificaciones para llegar a tener el consentimiento. Y para poder hablar del consentimiento, también tenemos que hablar de los vicios del consentimiento. Y los vicios del consentimiento para la formación de este contrato, pues deben reunir aquellos requisitos, como ser primero la capacidad de los contratantes. Cuando hablamos de capacidad, ustedes ya conocen, dominan plenamente acerca de lo que es la capacidad y vamos a poner el ejemplo de un contrato suscrito entre menores de edad, cuáles son sus efectos, cuáles son sus consecuencias, es un contrato válido, es un contrato inválido, ¿verdad? Tenemos que hablar nosotros de estos requisitos válidos en los cuales no solamente el consentimiento, porque ambos menores de edad pueden estar totalmente de acuerdo en realizar, por ejemplo, un contrato en el cual uno le contrata al otro para que pueda vender sustancias ilícitas afuera del colegio, eso no significa de que ese contrato pueda ser, no solamente no sea legal, sino que pueda ser opuesto, ya que el objeto de por sí es ilícito. Y la capacidad de los contratantes no solamente es cuestionada, ¿verdad? Segundo, la ausencia de vicios del consentimiento. Y para hablar de vicios del consentimiento, vamos a entrar a referirnos específicamente de esos tres tipos de errores que se puedan dar, ¿no? Esos vicios que acertadamente se han denominado de esa manera y una forma especial de manifestación del consentimiento cuando la ley así lo exija, ¿no? Para poder hablar de capacidad, y esto a forma de repaso, simplemente tenemos que hablar de la capacidad de goce y de la capacidad de ejercicio, ¿no? La capacidad de goce, entendida como la aptitud que la ley reconoce a una persona para ser titular de derechos y obligaciones. En tanto que la capacidad de ejercicio es aquella facultad para usar o para poner en práctica esos derechos y esas obligaciones. Por tanto, tenemos que esa capacidad, por ejemplo, de goce, la adquirimos desde el nacimiento y se pierde por la muerte. Un ejemplo claro de ello es, por ejemplo, el derecho que tienen los niños a la filiación. Ustedes como abogados han debido tener muchos casos en los cuales vienen las mamás, ¿no? A decir, bueno, era mi enamorado del momento, le ha reconocido, pero ahora va a aparecer su papá verdadero y ahora su papá le quiere reconocer, le quiero quitar el apellido y le quiero poner el apellido de su verdadero papá o de mi nuevo novio, ¿no? Más o menos así se presentan este tipo de situaciones a diario en las consultas jurídicas, pero ahí tenemos que ponernos a analizar. Primero, ese derecho, ¿a quién le corresponde? ¿Al niño o a la mamá?
es un derecho del menor, porque todos tenemos ese derecho a contar con el apellido. Es el derecho de la filiación. Y una vez que se ha establecido, una vez que ha sido reconocido ese menor, pues la madre no podrá de forma arbitraria realizar ese cambio cuando se le cante, sino que en caso de querer hacerlo, podrá hacerlo esta persona cuando cumpla los 18 años y obviamente cumpliendo ciertos requisitos previos. Sin embargo, ese, por ejemplo, es uno de los ejemplos claros en los cuales podemos nosotros establecer que cuando existe esa capacidad, ¿no? Cuando existe esa capacidad que tenemos reconocida a toda persona y que efectivamente le impone restricciones para el ejercicio a fin de proteger a ciertas clases de personas, como son los menores de edad, los mayores de edad, los privados de inteligencia por locura o interdictos, aun cuando existan intervalos lúcidos, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que no sepan leer o escribir, aquellos que tengan una actividad de bebida consuetudinaria o los que habitualmente hacen uso inmoderado de drogas enervantes. Muy importante este punto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos cuestionar la capacidad, por ejemplo, cuando se suscribe un contrato de compra-venta con una persona que se encontraba hospitalizada, privada ya de sus funciones físicas y neurológicas, y aparece un contrato firmado por el pulso y letra, y muchas veces inclusive le ponen, ¿no? Ahí las huellas digitales para poderle dar validez a este documento. Entonces, en ese sentido, es importante establecer esa capacidad que tenemos nosotros de ejercicio para poder precautelar ese interés, ¿no? Cuando se nombra tutores, cuando existen figuras jurídicas para poder establecer quiénes pueden ser tutores, quiénes pueden ser curadores, qué capacidad tienen los tutores de disponer del patrimonio de los menores, cómo tienen que realizar ese cuidado de los bienes. Es decir, esta capacidad es tan importante porque al ser reconocida, pues va a proteger de que existan este tipo de vulneraciones a los derechos patrimoniales de personas que en su momento no cuenten con la capacidad total para comprender en su cabalidad los efectos que tiene ese acto jurídico que estuvieran realizando, ¿no? En ese sentido, podemos también establecer de que no se debe confundir esta capacidad de ejercicio con la legitimación en general, ya que esta pues consiste en que deben tener condiciones especiales que la ley exige para adquirir y para tener determinados derechos o para ejercitar de una vez estos derechos, ¿no? Por ejemplo, como ustedes conocen, por ejemplo, para poder ejercer esa capacidad de elección dentro de un sistema democrático, existen también condicionantes. Existe una edad para que puedan los jóvenes pues ejercitar ese su derecho a poder escoger, a ese derecho a sufragar y que puedan presentarse y que puedan ser parte también de esa comunidad electoral, llamémoslo así, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos establecer la importancia de la capacidad y que se debe considerar para poder establecer la eficacia de un contrato que se hubiera suscrito en ese tipo de condiciones, ¿no? Ahora, hablando del tema de los vicios del consentimiento, el error que viene a ser en sí la falsa apreciación o el conocimiento de una realidad o el total desconocimiento de ella. Esta se origina en que el sujeto hubiera deformado su voluntad, es decir, que se le hubiera
dado una cosa por otra, ¿no? Es decir, que se hubiera utilizado algún tipo de artificio para lograr que la persona caiga en ese error, ¿no? Genere esa falsa apreciación, genere un error en el conocimiento de esa realidad y pueda realizar actos de disposición que vayan en detrimento suyo por un error. Y la doctrina distingue cuatro tipos de errores que pueden afectar al consentimiento de los contrayentes. Primero, el error obstáculo, o llamado también error impediente, que se da cuando los contratantes se forman un juicio equivocado o un concepto erróneo sobre la naturaleza del contrato o sobre la identidad de la cosa, llamado también error in negotio o el error incorpore, que se refiere a que no han conocido correctamente, claramente, cuál era el objeto sobre el cual estaba recayendo esta obligación, este contrato, o que han considerado que era otro tipo, otra cosa, y se ha generado este error llamado el error obstáculo. El error nulidad, que puede consistir en un error de hecho o en un error de derecho, el cual va a dar la alternativa de lo que es la acción de nulidad cuando recaiga sobre un motivo determinante de la nulidad y cuando recaiga sobre el motivo determinante sobre la voluntad de los contratantes. Es decir, aquí tenemos que ver cuál era la voluntad de fondo y de acuerdo a ello, dónde ha incurrido dónde se ha presentado este error de nulidad que se puede dar, lo reitero, en un error de hecho o en un error de derecho. Sin embargo, la condición sine qua non es que tiene que ser un motivo determinante de la voluntad de cualquiera de los contratantes. El error indiferente, que es aquel que no afecta la validez del contrato, ya que solamente se reduce al hecho de contratar en condiciones más onerosas o más desfavorables a las que originalmente se pensó, ¿no? O sea, cuando ha habido un error, por ejemplo, en el tema de precios, en el tema de, de determinar el valor adquisitivo de la cosa, ese llega a ser, pues, el error indiferente, ¿no? Y para poder establecer cuándo ha existido este tipo de error, pues se debe verificar que las condiciones no sean excesivas, pueden ser más onerosas, pero tampoco pueden ser pues limitantes, tampoco pueden ser totalmente desfavorables, ¿no? Y en este caso, el contrato puede no ser declarado nulo, sino puede modificarse cuando ha existido este tipo de error. Y por último, cuando existe el error rectificable o de cálculo, aquel que da lugar a una rectificación de carácter aritmético. ¿Cuándo se da este error? Cuando muchas veces, por ejemplo, y esto es eh, eh, muy común en el tema de notarías, cuando se realiza la transcripción, por ejemplo, numeral de un monto de una compraventa, sin embargo, a momento de revisar de forma literal que se hubiere transcrito, pues existe algún error, ¿no? Sin embargo, estos errores claramente pueden ser subsanados y que son de carácter aritmético y que no generan, pues, o no pueden acarrear una nulidad de por sí, porque está claramente establecida o está establecido las condiciones que se habían presentado de forma inicial. El dolo y la mala fe ya vamos a nosotros analizarlos de forma conjunta, ya que estos dos pues se refieren y además de que están en íntima relación, ya que el dolo lo vamos a definir como cualquier sugestión, cualquier artificio que se emplee para inducir en error
o mantener en él a uno de los contratados. Entonces, cuando hablamos de cualquier sugestión o de cualquier artificio, nosotros tenemos que ver que el artificio se refiere a un engaño, a una apariencia de verdad, a generar en la conciencia de la persona una apreciación incorrecta de la verdad. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con las estafas? ¿Cuál es el verbo rector y cuál es el corazón de una estafa? El corazón de la estafa es el artificio que se ha utilizado, porque a momento de utilizarse también se tiene que considerar, por ejemplo, la formación de la víctima, si tenía, por ejemplo, la capacidad de darse cuenta, tenía estudios, era una persona analfabeta, era una persona de la tercera edad, todos estos aspectos que determinan el dolo para poder establecer estos como el dolo y la mala fe, que pueden ser muy cercanos y que pueden considerarse como estos actos que han sido generados de forma deliberada para inducir en error y para mantener ese error. La mala fe se entiende como esa disimulación del error de uno de los contratantes una vez que lo ha conocido, ¿no? Es decir, que de mala fe, conociendo que existía esa situación que generaba esa desventaja, pues no ha manifestado nada y ha dejado que prosiga, ¿no? Cuando, por ejemplo, se ha suscrito el documento con un monto mucho mayor del cual se había acordado y ambas partes lo firman y la otra parte, por ejemplo, de una persona que no sepa leer, entonces se genera esa mala fe a momento de firmar el o de suscribir el documento, ¿no? Eh, Ahora bien, una vez que nosotros intentemos probar el dolo o la mala fe de una de las partes, debemos establecer que estos sí pueden generar la nulidad del contrato si ha sido la causa determinante de este acto jurídico, ¿no? Es decir, si va a tingir el, corazón, lo principal del contrato, si es que este dolo y esta mala fe, por ejemplo, llegan a afectar, ¿no? Eso es muy importante cuando se plantea la nulidad. El motivo que vicia la voluntad es el error provocado por esas maniobras que hacen que la víctima incurra o alternativamente permanezca en ese error, ¿no? Por tanto, vamos a ver que el dolo implica una actitud activa de uno de los contratantes, es decir, desplaza una actividad intelectual a efectos de generar un perjuicio en la parte contraria. Y en ese sentido, se puede establecer el dolo como esa voluntad, como ese acto que se ha presentado a efectos de que se pueda generar este error y la mala fe, como esa disimulación del error de una parte de las partes y que obliga al otro a que se mantenga en esa falsa creencia, ¿no? En este caso se implica una actitud pasiva de la parte contratante con la finalidad de que el otro no salga de su error. Esa es la diferencia entre el dolo y la mala fe, ¿no? El dolo, llamémoslo, es una actitud eh, eh, activa y la mala fe es una actitud de carácter pasivo. Es decir, pudiendo haberle advertido del error que estaba cumpliendo, deja que el otro suscriba el documento en detrimento del mismo, ¿no? En ese sentido, tanto el dolo como la mala fe pueden dar origen a una nulidad relativa y principalmente, o no principalmente, sino básicamente que puede ser impulsada
por la persona que se considera lesionado con esta nulidad, ¿no? Por tanto, es oponible por quien la sufra, ¿no? Sin embargo, el acto viciado de nulidad puede ser ratificado o puede ser confirmado por su cumplimiento voluntario de las partes, extinguiéndose la acción de nulidad, ¿no? Cuando ya ha cumplido sus efectos, cuando ya ese contrato ha concluido y ha generado la extinción de esa relación entre las partes, pues se puede extinguir esta acción de nulidad, ¿no? Quiero hablar también con ustedes acerca de una clase de dolo que en sí no va a dar nulidad al contrato, pero es conocido como el dolo bueno, que solo existe cuando una de las partes exagera las cualidades de la cosa materia del contrato a fin de despertar un interés excesivo del otro en la celebración del contrato y que generalmente se da en las relaciones entre los comerciantes y los consumidores, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, un comerciante exagera las virtudes del producto que quisiera vender a efectos de que el comprador pueda incurrir en este error y pueda adquirir este bien. Es decir, no existe un afán de engaño, sin embargo, es un afán de darle mayores características que no posee a efectos de garantizar que se concrete ese acto jurídico, ¿no? Ahora, dentro de estas categorías también tenemos que hablar de la violencia. La violencia como uno de los vicios que puede generar en el consentimiento una afectación. Y la violencia, bueno, es el pan de cada día, usted lo escucha todos los días en todos los medios, violencia familiar, violencia física, violencia psicológica, violencia mediática, todos los tipos de violencia que se pueda considerar. Sin embargo, a efectos del Código Civil, nosotros podemos dividir esta violencia en dos tipos, en violencia física o violencia moral, ¿no? Siendo aquella que por medio del dolor coacciona la voluntad para que se exteriorice la celebración del acto jurídico. Y uno de estos ejemplos puede ser, por ejemplo, el tema de un matrimonio forzado, ¿no? Que se puede dar con violencia. Cuando una de las partes ha sido obligada a contraer matrimonio justamente por haber sido violentada de forma previa y no solamente de forma física, sino también de forma psicológica, ¿no? Este es uno de los aspectos muy importantes en los cuales uno puede establecer que ha existido ese error en ese consentimiento, un vicio, mejor dicho, del consentimiento, ya que la violencia genera que la persona no pueda no solamente discernir claramente, sino que al mismo tiempo se encuentre obligada a aceptar condiciones que no hubiera aceptado en condiciones normales, ¿no? Condiciones degradantes, condiciones en las cuales exista ese dolor para coaccionar, para lograr exteriorizar esa celebración de ese acto jurídico, o la violencia moral o la violencia psicológica, cuando existen amenazas o intimidaciones que ponen en peligro los bienes jurídicos más apreciados de acuerdo a la persona que se encuentre sufriendo esta violencia o de acuerdo a sus familiares más cercanos, ¿no? Por ejemplo, han escuchado ustedes de bandas criminales que ofrecen protección a los comercios y que, bueno, les obligan a cancelar una cuota por ese servicio que ellos estarían proporcionando, ¿no? Y está de más decir que son ellos los que provocan estos índices altos de violencia y que son ellos mismos que generan este tipo de situaciones para poder aprovecharse y para poder colectar de forma ilegal este tipo de dineros, ¿no? Porque estos comerciantes por las amenazas continuas que reciben y los amedrentamientos, llegan
a ceder y llegan a establecer esa relación con esas personas para lograr su seguridad. Entonces, podemos ver de que existe acá un temor, una violencia que se hubiera generado y que hace que se puedan dar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, tenemos que ver de que existe la violencia entendida como aquella que se da cuando se emplea fuerza física o amenazas que pueden afectar un bien jurídico y que no solamente al titular, sino también puede afectar a sus ascendientes, a sus descendientes, a sus parientes colaterales y demás, ¿no? Por lo tanto, esta violencia puede considerarse como un vicio del consentimiento que puede llegar a afectar. Debemos hablar también, y bueno, con esto ya vamos a ir concluyendo, del temor reverencial o el temor a desagradar a personas a quienes se les debe sumisión y respeto para poder viciar la voluntad. Este tipo de casos se puede dar cuando, por ejemplo, una persona que ha tenido un tutor llega a la mayoría de edad y decide, por ejemplo, transferir todos sus bienes a nombre del tutor, que puede haberse dado previamente por ese temor reverencial o ese temor de desagradar a estas personas a quienes en su momento les debió la sumisión y respeto, pero que pueden venir muchas veces de esa manipulación que han sufrido y que por este temor reverencial pues pueden llegar a generar este tipo de vicios del consentimiento. Es decir, yo no estaba de acuerdo, pero estas eran las circunstancias que me obligaban o que me obligaron a suscribir ese documento en ese momento, ¿no? La violencia puede generar una nulidad relativa del contrato cuando provenga de los contratantes o de un tercero interesado. Sin embargo, eh, una vez que cesa la violencia y, digamos, se ha dado por válido el acto, entonces se lo puede validar por una ratificación, ¿no? Para poder nosotros hablar de violencia, para poder hablar de eh, vicios del consentimiento, debemos conocer claramente de que existen situaciones específicas en las cuales las personas pueden estar obligadas a suscribir contratos que son lesivos a sus intereses. Y a partir de esta constatación, de esta desigualdad, de esta situación que genera lesión a sus bienes, pues ver cuál ha sido el vicio del consentimiento que hubiera afectado o cuál hubiera sido el óbice para que se solicite la nulidad, la anulabilidad relativa o la anulidad total de ese contrato, ¿no? En ese sentido, por último, vamos a hablar del objeto, que el objeto es el segundo elemento de la existencia de los contratos y que hay que precisar que no se debe confundir con el objeto de la obligación con el objeto del contrato, ¿no? Para poder decir qué es ese objeto de la obligación o ese objeto del contrato, primero tenemos que hablar de una conducta que genere el obligado, que debe realizar y que, como hemos hablado anteriormente, puede ser dar, puede ser hacer o puede ser abstenerse de algo, ¿no? En cambio, el objeto de los contratos consiste precisamente en el contenido de la prestación, es decir, la cosa que el deudor debe dar o el hecho que debe hacer o no hacer. Y ahí nos vamos nuevamente al ejemplo del riñón, ¿no? Ustedes van a ir cerca al Hospital Obrero y van a ver pegado en los carteles, soy deudor, el número tal, comuníquese conmigo y demás, ¿no? Obviamente, muchas veces por la desesperación y por salvar la vida de uno de nuestros seres queridos, podemos caer en este tipo de situaciones y, por ejemplo, querer llegar, digamos, a un acuerdo
en el cual una persona pues que sea compatible puede llegar a hacerle ya no sería una donación, ¿no? Sino la venta de un riñón. Pero ahí vamos al objeto del contrato, que en este contrato es un objeto ilícito, ¿no? Entonces, para poder hablar del objeto del contrato, pues este necesariamente tiene que ser un objeto lícito o esa obligación de hacer o de no hacer, de igual manera debe ser lícita, ¿no? El objeto del contrato, la cosa que el obligado debe dar o que debe o no debe hacer, debe ser lícita, ¿no? Y por tanto, ella debe existir por naturaleza, debe ser determinada o determinable en cuanto a su especie, debe estar como parte del comercio que se encuentra delimitado, ¿no? Es decir, por ejemplo, los bienes, tenemos nosotros claramente los bienes inmuebles, cómo se tiene que hacer el tema de la compra-venta, cómo, dónde se debe hacer el registro. Efectivamente, existe, ya está normado, inclusive con respecto a los alimentos, con respecto a la ropa, con respecto a absolutamente todos aquellos bienes que son objetos del comercio, pues que tienen esta licitud, ¿no? Eh, Sin embargo, hay objetos que no están dentro del comercio humano, como por ejemplo las partes del cuerpo, ¿no? Y tampoco puede estar, por ejemplo, dentro, no puede ser parte de un contrato el comercio sexual, por ejemplo. Ese es una limitante, ¿no? Dos, debe ser determinada y determinable en cuanto a su especie. Yo, por ejemplo, no puedo venderles un unicornio, ¿no? Aunque me encantaría poder realizar esa transacción, poner, establecer, ¿no? Dentro de las cláusulas del contrato cuántas veces deben darle de comer, qué es lo que va a comer ese unicornio, cómo lo van a mantener y establecer una cifra económica por esa transferencia, pero este es un objeto que es ilícito. ¿Por qué? Porque este no es un objeto determinado en cuanto a su especie, porque no existe. No existe en la naturaleza, ¿verdad? Los unicornios. Entonces, esas son las bases para que nosotros podamos establecer la existencia de ese objeto que debe ser, que puede tener esa posibilidad de tener un carácter físico como un carácter jurídico, ¿no? El objeto cosa es físicamente posible cuando esté en la naturaleza, es decir, cuando exista momento de celebrarse el contrato. Sin embargo, hay que aclarar que también ciertas cosas futuras pueden ser objetos del contrato, ¿no? Siempre y cuando la futura existencia del objeto pueda darse conforme a la naturaleza. Y las partes deben estar conscientes de que va a existir. Y en este caso, pues, por ejemplo, existen prohibiciones dentro de nuestro código, por ejemplo, de que parte de la herencia, un objeto que sea parte de un contrato de la herencia de una persona viva, está prohibida, ¿no? Aun cuando ésta preste su consentimiento. Entonces, en ese sentido podemos decir que el objeto cosa es jurídicamente posible cuando está dentro del comercio humano, ¿no? Yo no puedo, por ejemplo, decir, bueno, mi herencia, que yo considero que va a ser 12 edificios, $100,000 y tal, voy a contratar en este momento que una vez que el año 2025 le voy a entregar esta herencia a tal persona, ¿no? O sea, no puedo yo hacerlo porque es algo indeterminado. Y existiendo esta imposibilidad física y jurídica de este objeto, entonces existe una incompatibilidad. Es decir, es imposible que que se pueda dar este contrato, ya que no puede existir, ya que es incompatible con una ley de la naturaleza o con una norma jurídica que debe regirlo necesariamente y que constituye un obstáculo insuperable para su realización. Otro de los puntos importantes es la licitud en el objeto, ¿no? Es decir, existen objetos, existen también cosas que se encuentran dentro de lo que es el ordenamiento jurídico. Sin embargo, existen otras que van en contra del orden público,
van en contra de las leyes prohibitivas, van en contra de las buenas costumbres y, por tanto, tenemos que definir esta licitud del objeto como aquellos que puedan ser materia del contrato, ¿no? En ese sentido, para poder establecer que un objeto materia del contrato pueda tener una característica pecuniaria, ya que como lo consideran varios de los autores, el contrato es la fuente de las obligaciones y se encuentra ubicado dentro del ámbito patrimonial, por lo cual todo objeto o materia de un contrato debe ser susceptible de valorarse en dinero, ya que en caso de incumplimiento del contrato, el responsable está obligado a pagar los daños y perjuicios causados por su incumplimiento. En ese sentido, hemos repasado de forma bastante general lo que son las fuentes de las obligaciones, el concepto que tenemos de las obligaciones y básicamente una de las principales fuentes de las obligaciones, como son los contratos, que son aquellos que van a pues definir básicamente todo lo que es el desarrollo de nuestra materia, ¿no? En ese sentido, les agradezco mucho, siempre respetando no solamente el horario que nos han otorgado para poder impartir este módulo. Les comunico que a partir de la siguiente clase ya vamos a tener el material en la plataforma Moodle y también les voy a dejar ahí, van a tener el contacto para que puedan, pues, ustedes también, si tienen alguna duda o tienen alguna, o quieren ahondar aún más en algún otro tema, entonces podamos hacerlo de esa manera, ¿no? En ese sentido, no sé si hay alguna duda de alguno de ustedes para que podamos aclararla en este momento y en caso de no ser así, pues podamos ir ya a la siguiente parte, que sería subir ya el material para que ustedes puedan compartir. A ver, tenemos 27 participantes. Ya que no hay dudas, voy a preguntar, a ver, Juan Víctor Guarachi Quispe, ¿tiene alguna duda tal vez? No, no, doctorita. Doctorita, me ha quedado claro sobre las obligaciones y los contratos, ¿no? Como así mencionaba, son de es relevancia para poder así conocer cuáles son las obligaciones que uno tiene, ¿no? Conforme mencionaba la voluntad que uno ejerce en un determinado documento. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien. A ver, Miguel Coronel Flores, no sé si tiene alguna duda. Miguel Coronel Flores. Bueno, chicos, acostúmbrense, les voy a hacer Ya, preguntas. Miguel, sí, 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 doctora. buenas noches. ¿Qué le ha parecido la clase? ¿Le ha parecido entretenida? ¿Le gustaría ahondar en algún otro tema más? Lo escuchamos. Sí, no, todo claro, cómo se generan, ¿no? Las contratos, las obligaciones contractuales para una parte y cómo también puede esta también ser una contraprestación para la otra. De esa forma me quedo satisfecha, doctora. Perfecto, Miguel. Muchísimas gracias. Qué bueno que estén atentos. En la siguiente clase vamos a seguir manteniendo la misma didáctica de trabajo en la cual yo les voy a ir explicando, siempre con ejemplos, ¿no? Que creo que es muy importante para que podamos aplicar durante el desarrollo de nuestra materia, para que ustedes también puedan más adelante aplicarlo en cada uno de los casos específicos. A partir de la siguiente clase les voy a traer también algún caso para que podamos analizarlo y si alguno de ustedes tiene algún caso interesante, algún caso que sea diferente, que no lo hayan visto o que vean que sea importante para compartir con sus compañeros, pues estaremos abiertos a poder compartir el conocimiento de todos, ¿no? Entonces, si es que no hay ninguna duda,
Les agradezco mucho una vez más por su tiempo y los felicito por tomar esta magnífica decisión de cursar esta maestría y estaremos pues para nuestra siguiente clase listos para continuar con la obligación, ¿no? Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a todos. Permiso. Buenas noches. Buenas noches. Luego, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, colega. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, colega. Buenas noches. Gracias, doctora, por sus clases y buenas noches. Buenas noches. Sino en cuanto a la realidad virtual, tal vez esa es una de los métodos para poder hacer una lectura acerca de esta realidad. Por otro lado, atendiendo la participación de una colega que hizo una crítica muy estructurada acerca de cómo la informática está generando un daño al medio ambiente. Esto yo quisiera tocar